Libro de las causas y remedios de las enfermedades. Santa y Delgada de Bingen. Semblanza de la Santa y Delgada. Por el Santo Papa, el Papa Benedicto XVI. En diciembre de 2011, el Papa Benedicto XVI, tras lucir su intento de declarar doctora de la Iglesia Santa y Delgada de Bingen, cosa que hizo el 7 de octubre de 2012, al nombrar la cuarta doctora de la Iglesia Católica tras Santa Teresa, Santa Catalina y Santa Teresita. El Papa, que en mayo la había incorporado al catálogo de los santos, dedicó a su vida y obras dos catequesis sucesivas que tratan a continuación. En aquellos siglos de la historia que habitualmente llamamos Edad Media, muchas figuras femeninas destacaron por su santidad de vida y por la riqueza de sus enseñanzas. Hoy quiero comenzar a presentaros a una de ellas, Santa Delgada de Bingen, que vivió en Alemania en el siglo XII. Nació en 1098 en Renania, en Bermersey, cerca de Alzey, y murió en 1179. A la edad de 81 años, pese a su salud continuamente frágil. Y Delgada, que pertenece a una familia noble y numerosa, y sus padres le dedicaron desde su nacimiento al servicio de Dios. A los 8 años, al fin de que recibiera una adecuada formación humana y cristiana, fue recomendada a los cuidados de la maestra Judith de Spain. En la clausura junto al monasterio benedictino de San Dizobodo se fue formando un pequeño monasterio femenino de clausura, que seguía la regla de San Benedicto. Y Delgada, que recibió el velo de las manos del obispo Otón de Banger, y en 1136, cuando murió la madre de Judith, que era la superior de la comunidad, las hermanas la llamaron a sucederla. Desempeñó esta tarea sacando el fruto de sus dotes de mujer culta, espiritual y elevada, y capaz de afrontar con la competencia de los aspectos organizativos de la vida claustral. Años más tarde, también a causa del número creciente de las jóvenes que llaman a las puertas del monasterio, y Delgada fundó otra comunidad en Bingen dedicada a San Ruperto, donde pasó el resto de su vida. Su manera de ejercer el misterio de la autoridad es ejemplar para toda comunidad religiosa. Suscitaba una santa emulación en la práctica del bien, tanto que, como muestran algunos testimonios de la época, la madre y las hijas compartían en amarse y servirse mutuamente. Ya en los años en que era superiora del monasterio de San Dizibodo, Delgada había comenzado a dictar las visiones místicas que recibía hace tiempo. A su consejero espiritual, el monje Volmar, y a su secretaria, una hermana a la que quería mucho, Ricarda de Straet, como sucede siempre en la vida de los verdaderos místicos, también Delgada quiso someterse a la autoridad de personas sabias para decidir el origen de sus visiones, temiendo que fuera fruto de la imaginación y que no viniera de Dios. Por eso se dirige a la persona que en su tiempo gozaba de la máxima estimación de la Iglesia, San Bernardo de Claraval, y que la tranquilizó y la alentó. Y en 1147 recibió otra aprobación importante. El Papa Eugenio III, que presidente del sínodo de Treveris, leyó un texto editado por Delgada. Presentó por el arzobispo Enrique de Maguncia. El Papa autorizó a la mística a escribir sus visiones y hablar en público. Desde aquel momento el prestigio espiritual de Delgada creció cada vez más. Tanto es así que sus contemporáneos le dieron el título de profetista teutónica. El sello de una experiencia auténtica del Espíritu Santo fue de todo carisma que la persona depositada de dones sobrenaturales nunca presume de ellos, nunca los ostenta y sobre todo muestra obediencia total a la autoridad de la Iglesia. En efecto, todo don contribuye al Espíritu Santo, está destinada a la edificación de la Iglesia, y la Iglesia a través de sus pastores reconoce su autenticidad. Esta gran mujer profetiza también hoy nos habla con gran actualidad, con su valiente capacidad de discernir los signos de los tiempos, con su amor por la creación,
su medicina, su poesía y su música que hoy se construye en su amor a Cristo, a su iglesia. Y sufría también en aquel tiempo, herida también por los pecados de los sacerdotes y de los laicos. Y muchos más amaba con el cuerpo de Cristo. En una carta a San Bernardo, la mística renovada confiesa: la visión impregnada todo mi ser. No veo con los ojos del cuerpo, sino que se me aparece en el espíritu de los misterios. Conozco el significado profundo de lo que está expuesto en el Salterio, en los Evangelios y en otros libros, que se muestran en la visión. Esta arde como una llama en mi pecho y en mi alma. Me enseña a comprender profundamente el texto. Las visiones místicas de Hidalgada se parecen a las de los profetas del Antiguo Testamento. Son ricas en contenidos teológicos. Hacen referencias a los principios y acontecimientos de la historia de la salvación y usan un lenguaje principalmente poético y simbólico. Por ejemplo, en su obra más famosa, titulada Simbias, es decir, Conoce los caminos, resume en 35 visiones los acontecimientos de la historia de la salvación, desde la creación del mundo hasta el fin de los tiempos. Con los rasgos característicos de la sensibilidad femenina, Hidalgada, precisamente en la sensación central de su obra, desarrolla el tema del matrimonio místico entre Dios y la humanidad. Realiza la encarnación en el árbol de la cruz que se llama a cabo las nupcias del Hijo de Dios, con la Iglesia, su esposa colmada de gracias y capaz de dar a Dios nuevos hijos. En el amor del Espíritu Santo, la mística renana también es autora de otros escritos, dos de los cuales particularmente importantes porque refieren como el Simbias. Su visión mística son el Liber Vitae Meriturum, libro de los méritos de la vida, y el Liber Divinorum Operunt, libro de las obras divinas. También denominamos de Opereteint. El primero se describe una única y moterosa visión de Dios vivifica en cosmos con su fuerza y con su luz. Hidalgada subraya la profunda relación entre el hombre y Dios, y nos recuerda que toda la creación, cuyo vértice es el hombre, recibe vida de la Trinidad. El escrito se centra en la relación entre virtudes y vicios, por lo que el ser humano debe afrontar diariamente el desafío de los vicios, que lo que alejan el camino hacia Dios, y las virtudes, y que lo favorecen. La invitación es a alejarse del mal, para glorificar a Dios y para entrar, pues de una existencia de virtud en la vida, toda llena de alegría. En la segunda obra, que muchos consideran su obra maestra, describe también la creación en su relación con Dios y la centralidad del hombre. La santa, que presentía 5 visiones inspiradoras del prólogo del Evangelio de San Juan, refiere las palabras que el Hijo dirige al Padre: toda la obra que tú has querido y me has confiado, yo le he llevado al buen fin. Yo estoy en ti y tú en mí y somos uno. En otros escritos, por último, Hidalgada se ocupó de medicina y de ciencias naturales, así como de música. Al estar notada de talento artístico, compuso también himnos y antifonías y cantos, recogido bajo el título de Sinfonisch Harmonisch Celestis Revelich, Sinfonía de la Armonía y de las Revelaciones Celestiales, que se ejecutaban con gran alegría en sus monasterios, difundiendo un clima de serenidad que han llegado hasta nosotros. Para ella, toda la creación es una sinfonía del Espíritu Santo, que en sí mismo es alegría, júbilo. La popularidad de la obra Hidalgada impulsaba a muchas personas a interpretarla. A ella se dirigían comunidades monásticas masculinas y femeninas, obispos y abades. Muchas respuestas siguen siendo válidas también para nosotros. Por ejemplo, a una comunidad religiosa femenina Hidalgada escribía así: la vida espiritual debe cuidarse con gran esmero. Al inicio implica duro esfuerzo, pues exige la renuncia de los caprichos, al placer de la carne
y a otras cosas semejantes. Pero si se dejan fascinar por la santidad, una alma santa encontrará lo dulce y amoroso y incluso el desprecio del mundo. Solo el precio presta inteligentemente atención al que alma no se marchite. Y cuanto el emperador Federico Barbarroja causó una cisma en eclesiástica, oponiendo nada más que tras Atipas, el papa legítimo Alejandro III y Delgada, inspirado en sus visiones no dudó en recordarle que también él, el emperador, estaba sujeto al juicio de Dios, con la audacia que caracteriza a todo profeta. A ella escribió el emperador a estas palabras de parte de Dios: ay de esta malvada conducta de los impíos que me desprecian. Escuchad, oh rey, si quieres vivir, de lo contrario mi espada te traspasará. Con su autoridad espiritual indalgada viajó en los últimos años de su vida. A pesar de su avanzada edad y de las condiciones difíciles de los desplazamientos, para hablar de Dios a la gente todos lo escuchaban de muy buen grado, incluso cuando usaba en tono severo. La consideraban una mensajera enviada por Dios. Exhortaba sobre todo a las comunidades monásticas el clero una vida conforme a su vocación. En particular, Hidalgata se opuso al movimiento de los cántaros alemanes. Estos cántaros, que literalmente significa los puros, profundaban una reforma radical de la Iglesia, sobre todo para combatir los abusos del clero, y en ella les reprochó durante que quisieran subvertir la naturaleza misma de la Iglesia, recordándoles que la verdadera revelación de la comunidad eclesial no se obtiene con el camino de las torturas, sino con el sincero espíritu de la penitencia o un camino activo de conversión. Ese es un mensaje que no debía olvidar nunca. Invoquemos siempre al Espíritu Santo